Piedras angulares de la toxicología. Presenta Gareth Ali Sánchez Ventura, matrícula 2023-777-23, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en nutrición clínica. Bueno, comenzaremos con la perspectiva histórica. La toxicología es la disciplina científica más antigua. Los primeros humanos tuvieron que reconocer plantas, nueces, frutas para ver si eran seguras para comer o no. Fue un aprendizaje duro porque tuvieron que lidiar a veces con enfermedades e incluso la muerte. Se dieron cuenta de que cosas que podían hacerles bien y otras que les podían traer problemas. Es como si hubieran ido haciendo una lista mental, separando lo amigo de lo enemigo. Después, con el tiempo de estas observaciones, nació la idea de que existen sustancias beneficiosas y otras dañinas, pero en realidad no hay una línea clara que las separe, porque todo depende de la dosis. Es como el agua, en la cantidad justa te hidrata, pero en exceso también puede hacerte daño. Esa es la base de la toxicología moderna, que nos dice que la dosis hace el veneno. Cualquier sustancia química, si la consumes en cantidades suficientemente grandes, puede volverse tóxica, y en la vida diaria estamos expuestos a ellas de forma intencional, como cuando comemos algo a propósito o sin darnos cuenta. De hecho, la mayoría de estos químicos que entran a nuestro cuerpo vienen de manera natural, a través de los compuestos presentes en los alimentos de origen vegetal que usualmente comemos. Primeros toxicólogos. Muchos de los primeros personajes en la historia de la toxicología fueron mujeres. Un ejemplo es Lucrecia Borgia, hija de Rodrigo Lenzuoli Borgia. Se hizo famosa por un supuesto talento para el envenenamiento basado en la fe. Se cuenta que su familia trataba los venenos con el mismo cuidado y esmero con el que otros guardaban vinos. Seleccionaban sustancias raras y las almacenaban en sus bodegas como si fueran auténticas joyas líquidas. Los rumores dicen que los Borgias servían vinos envenenados a miembros de la corte papal, invitados ricos, pretendientes e incluso familiares, con el objetivo de reforzar su poder y aumentar su fortuna. Si hoy existiera el título, podríamos llamarlos toxicólogos alimentarios tempranos. Otra figura es Catalina de Medici, de Florencia, que llegó a ser reina consorte de Francia. Ella, con un estilo más metódico, probaba brebajes tóxicos en pobres y enfermos, registrando el momento en el que comenzaba a notar síntomas y describieron los efectos. Por esos métodos, hoy sería vista como una pionera en la toxicología experimental. En los Países Bajos, Guy May se ganó la fama de envenenar al menos 102 personas entre 1867 y 1884. Su receta era mezclar un trióxido de arsénico en leche caliente, casi siempre después de abrir pólizas de seguro de vida a nombre de sus víctimas. En el contexto moderno, podría considerarse una de las primeras toxicólogas forenses. Y por último está Catherine de Chasles, conocida como la Voisin, quien más que practicar por ciencia, parecía hacerlo por negocio. Vendía venenos a esposas interesadas en deshacerse de sus maridos, ganándose un lugar en la historia como una de las primeras toxicólogas con un enfoque económico. Casos históricos de envenenamiento. A lo largo de la historia, los casos de envenenamiento han sido varios, y algunos involucran a figuras de gran peso político.
Por ejemplo, Joseph Stalin, líder de la antigua Unión Soviética, oficialmente murió por una hemorragia cerebral, pero siempre ha existido la sospecha de que fue envenenado. Se dice que miembros del Politburó podrían haberle administrado warfarina, un anticoagulante que en exceso provoca hemorragias mortales. Otro ejemplo es que la CIA intentó acabar con la vida de Fidel Castro usando un método más sutil: pastillas con toxina botulínica, que supuestamente iban a ser disueltas en su comida o bebida. El botulino es tan potente que unos pocos microgramos bastan para paralizar músculos y detener la respiración. Más reciente es el caso de Viktor Yushchenko, expresidente ucraniano, quien sufrió un envenenamiento con dioxina, un compuesto extremadamente tóxico que le dejó secuelas visibles en el rostro. El ataque, según se sospecha, buscaba apartarlo de la política. Napoleón Bonaparte es otro caso emblemático. Oficialmente murió de cáncer de estómago en 1821, pero análisis de su cabello realizados con más de un siglo después revelaron niveles muy altos de arsénico. Lo curioso es que el arsénico estaba por todas partes: en el agua que bebía, en su crema para el cabello y hasta en el papel tapiz de su residencia en la isla de Santa Elena. Algunos historiadores creen que su propio asociado, el conde Motolón, lo envenenó lentamente, combinando arsénico con otros fármacos. En el siglo XXI, los envenenamientos masivos ya no siempre se dan por intriga política, sino por contaminación industrial o negligencia. En 2008, en China, cientos de miles de niños resultaron afectados por leche adulterada con melamina, un compuesto usado en plásticos que dañó sus riñones, provocando cálculos de insuficiencia renal e incluso la muerte. Un año antes, esa misma sustancia había aparecido en comida para mascotas, matando a innumerables perros y gatos. Algo similar ocurrió con el dietilenglicol, un químico tóxico usado como anticoagulante que fue etiquetado erróneamente como propilenglicol, así como llegó a formar parte de jarabes medicinales, causando la muerte de decenas de niños en Nigeria y Panamá. El mismo compuesto también se detectó en pastas de dientes exportadas a varios países. Y por último, uno de los escándalos más sonados en Estados Unidos fue el caso de Flint. En 2015, investigadores de la Universidad de Virginia Tech descubrieron que el agua del grifo en más de 250 hogares contenía niveles de plomo altísimos, muy por encima del límite seguro. El plomo es un metal pesado, puede provocar daño neurológico irreversible, especialmente en niños. Este caso encendió las alarmas nacionales y puso bajo la lupa la seguridad del agua en otras ciudades del país. ¿Qué es la toxicología? La toxicología, tal y como la conocemos hoy, tiene a Paracelso como uno de sus más grandes referentes. Es considerado el fundador de esta ciencia. Su idea clave sobre los venenos se resume en una frase muy famosa: todas las cosas son veneno y nada está libre de veneno. Solo la dosis permite que algo sea o no venenoso. En sus inicios, la toxicología se enfocaba en estudiar la capacidad natural de una sustancia para causar daño. Hoy, la visión es más amplia y está mucho más ligada a la seguridad. De hecho, la toxicología moderna no solo evalúa riesgos, sino también evalúa sustancias químicas como herramientas para entender cómo funciona la biología a nivel celular y molecular. Una de sus tareas principales es responder dos preguntas. ¿Es seguro este químico? Esto se llama identificación de peligro. ¿Y a qué concentración lo es? Aquí hablamos de evaluación de dosis, respuesta o caracterización de riesgos. En la práctica, la toxicología está en nuestra vida diaria. Sirve para que los trabajadores tengan un ambiente laboral seguro y para que los productos que usamos sean seguros bajo condiciones normales y previsibles.
También existe una rama llamada ecotoxicología, que se ocupa para cuidar la calidad del aire, el agua, el suelo y la salud de la flora y fauna, tanto terrestre como acuática. Esta información es clave para quienes toman decisiones sobre salud pública y medio ambiente, sepan la gravedad y el tipo de daños que pueden darse en exposiciones concretas. Muchas veces la ecotoxicología es la que impulsa la limpieza en zonas contaminadas. Primer principio: la dosis importa. En toxicología hay 3 ideas clave que no podemos olvidar: la dosis importa, las personas reaccionan distinto y las cosas cambian. Cuando hablamos de la dosis importa, pocos ejemplos son tan claros como la toxina botulínica tipo A, que es increíblemente potente. Basta con 0,00001 miligramos por kilo de peso para ser peligrosa, lo que la hace unas 40 millones de veces más tóxica que el cianuro. La produce Clostridium botulinum, una bacteria anaerobia formadora de esporas, muy común en el suelo. Cada año, una de las 7 cepas causa unos 145 casos de botulismo en humanos. Puede transmitirse a través de alimentos o por heridas infectadas, muchas veces asociadas al consumo de heroína de alquitrán negro, especialmente en California. En bebés la situación es distinta. Como sus defensas y microbiota intestinal aún están en desarrollo, si ingieren las esporas, estas pueden germinar en su intestino. Esto provoca entre 75 y 100 casos al año, normalmente en torno al segundo mes de vida, y puede ser fatal. El tratamiento incluye una antitoxina específica y cuidados médicos intensivos. Paradójicamente, la misma toxina que puede matar también puede curar. En su forma purificada, fue el primer medicamento basado en una toxina bacteriana aprobado por la FDA en 1989 para tratar problemas oculares como blefaroespasmo y el estrabismo. Hoy su uso se ha amplificado en condiciones médicas como distonia cervical, hiperhidrosis axilar grave, acalasia, algunas neuropatías, migrañas, vejiga hiperactiva y hasta hiperplasia prostática benigna. Y por supuesto se ha hecho famosa en el mundo estético del Botox para reducir arrugas. Otro caso que ilustra la importancia de la dosis y del aumento de exposición es la talidomida. En los años 50 se recetaba para el insomnio y náuseas matutinas, pero si se tomaba durante ciertas etapas del embarazo podía causar graves malformaciones. Aún así, en dosis controladas y con supervisión, hoy es un medicamento aprobado para tratar la mieloma múltiple y el eritema nodoso leproso. También se ha usado contra enfermedades como el lupus, artritis reumatoide, sarcoma de Kaposi o ciertas neuropatías, e incluso ha mostrado capacidad para inhibir el VIH en laboratorio. En todos estos ejemplos de toxicidad sigue una relación dosis-respuesta. Cuanto mayor es la dosis, mayor suele ser el efecto adverso. Aunque las personas no reaccionan igual, por eso se estudia tanto la sensibilidad promedio de la población y la dosis a la que se empieza a notar un efecto tóxico. Al final, todo nos lleva a la vuelta de la idea central de la toxicología. La dosis hace el veneno. Segundo principio: las personas difieren. Un ejemplo clásico de que las personas reaccionan distinto son las alergias alimentarias y a los medicamentos. En Estados Unidos y en Europa, las alergias alimentarias afectan entre el 2 y 4% de adultos y del 4 al 8% de niños pequeños. Las reacciones graves son raras, con unas 120,000 visitas a emergencia y menos de 200 muertes al año. 8 elementos causan el 90% de las alergias en Estados Unidos. Los alimentos son cacahuates, leche, trigo, huevos, mariscos, soya, crustáceos y algunos frutos secos. En Europa se consideran 14 alimentos alérgicos, incluyendo algunos regionales como moluscos, apio, mostaza y semillas de sésamo. Además, la misma sustancia química puede afectar distinto a una persona según su etapa de vida, ya sea bebé, adulto o anciano. Como ejemplo, los bebés tienen un sistema inmaduro y metabolizan menos ciertos compuestos.
y ancianos pueden presentar sensibilidades similares. El antibiótico cloranfenicol es tóxico para recién nacidos porque no lo metabolizan bien y este puede causar el síndrome del bebé gris. Seguimos con factores genéticos. La genética individual, conocida como polimorfismo, explica muchas de las diferencias que existen en cómo las personas reaccionan o son sensibles a ciertos químicos o medicamentos. Un ejemplo importante del complejo mayor de histocompatibilidad, que es un grupo de genes clave para la función del sistema inmunológico, la autoinmunidad y el éxito reproductivo. Estos genes presentan variaciones que afectan la manera en el que el sistema inmune reconoce las sustancias propias del cuerpo y las que son extrañas o dañinas. Un polimorfismo es una variante genética que está presente en al menos el 1% de la población. Algunos ejemplos importantes de polimorfismo en humanos son los grupos sanguíneos A, B, O, el factor RH, el MHC y las enzimas metabolizadoras como el citocromo P450. Un caso particular es el gen aldehído 2, que codifica una enzima encargada de eliminar acetaldehído, un producto tóxico que se genera al metabolizar el alcohol. Algunas variantes de este gen, especialmente el ALDH2, disminuyen esta capacidad, lo que provoca que el acetaldehído se acumule en el cuerpo, causando síntomas inmediatos como enrojecimiento facial y un aumento del riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo. Estas variantes son especialmente comunes en poblaciones asiáticas, donde aproximadamente el 40% son heterocigotos y el 5% homocigotos para esta mutación. Otro ejemplo de polimorfismo es una fenilcetonuria, una enfermedad causada por mutaciones en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, la enzima que convierte la fenilalanina en tirosina. Cuando esta enzima no funciona correctamente, la fenilalanina se acumula a niveles tóxicos en el cuerpo, lo que puede causar retraso mental y otros daños si no se detecta a tiempo. La PKU es una enfermedad autosómica recesiva, lo que significa que para que se manifieste la enfermedad, una persona debe heredar 2 copias mutadas del gen. Polimorfismo NAT2. La enzima N-aciltransferasa 2 es clave en el metabolismo de varios fármacos y sustancias químicas y presenta variaciones genéticas que clasifican a las personas en acetiladores lentos o rápidos. Los acetiladores lentos procesan más lentamente ciertos medicamentos como la isoniazida, las sulfonamidas y la hidralazina, lo que puede aumentar la toxicidad y efectos secundarios. Por ejemplo, quienes son acetiladores lentos tienden a tener niveles más altos de isoniazida en sangre y mayor riesgo de daño nervioso, mientras los acetiladores rápidos metabolizan mejor este fármaco. La frecuencia de estos fenotipos varía considerablemente según la población. Entre el 40 y 70% de caucásicos y afroamericanos son acetiladores lentos, mientras que solo del 10 al 20% de esquimales japoneses y canadienses presentan esta característica, y más del 80% de egipcios son acetiladores lentos. El gen NAT2 tiene al menos 27 alelos diferentes, con mutaciones puntuales que afectan su función, y estas variantes están relacionadas también con el riesgo de cáncer y la toxicidad a largo plazo. El estudio de estas diferencias forma parte de la farmacogenómica y toxicogenómica, campos que buscan identificar y proteger a las personas con mayor sensibilidad a ciertos químicos o medicamentos. Las cosas cambian. Cuando un químico entra al cuerpo, no siempre sale igual. Nuestro organismo lo transforma. A esto se le llama biotransformación o metabolismo, y es básicamente una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de nosotros para cambiar esas sustancias. Estas transformaciones suelen hacer que el químico sea más soluble en agua, lo que facilita que el cuerpo lo pueda eliminar, ya sea por la orina o por la bilis.
Por ejemplo, las enzimas en nuestro cuerpo trabajan para hacer estas sustancias más fáciles de sacar, protegiéndonos de posibles daños. En general, la biotransformación ayuda a que los químicos sean menos tóxicos, pero a veces puede pasar lo contrario. El cuerpo convierte un químico en algo más peligroso, por ejemplo el cloroformo, que puede transformarse en fósgeno, un gas muy tóxico que irrita los pulmones y puede ser mortal. Así que, en resumen, cuando hablamos de toxicología es clave entender que los químicos no solo entran y salen, el cuerpo los modifica y esto puede ayudar a eliminar el peligro o en ocasiones empeorarlo. Ejemplo de biotransformación. ¿Sabías que Cleopatra usaba trementina, un aceite derivado del árbol de Pistacia terebinthus? Ella la bebía para que su orina oliera a violetas. Esto pasa porque en el cuerpo ciertos compuestos de la trementina se transforman en sustancias que huelen a violetas gracias a procesos químicos internos. Es un ejemplo clásico de cómo nuestro cuerpo puede cambiar un químico para darle propiedades nuevas, en este caso un olor diferente. Pero no siempre la biotransformación es buena. Por ejemplo, el cloroformo, un químico que en sí mismo es tóxico, puede convertirse en fosfógeno dentro del cuerpo. El fosfógeno es un gas muy peligroso que irrita los pulmones y fue usado como arma química en la Primera Guerra Mundial. La exposición a pequeñas cantidades puede causar graves daños y hasta la muerte, así que a veces el cuerpo hace que para procesar un químico pueda convertirlo en algo mucho más dañino. Y como conclusión, debemos tener en cuenta a los 3 principios clave. La dosis importa, las personas difieren y las cosas cambian. Estos principios nos enseñan sobre la variabilidad en respuestas humanas o químicas y que la toxicología es tanto una ciencia como un arte, donde la observación y el conocimiento salvan vidas.